Muy buenas tardes, les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial quiero darles la más cordial bienvenida a este segundo foro del ciclo Arquitecto Padre de Arquitecto, vocación hereditaria. Para ello contaremos con dos destacados colegas, el arquitecto Octavio Del Amo y su hijo Andrés Del Amo. Pero antes vamos a darle las gracias a nuestros patrocinantes, Alfombras Clean Express, todo en suministro, venta y limpieza de alfombras. Entre Rayas, la revista de la arquitectura. GRA Arquitecturas, luz, color y arte para sus espacios y a Rapid Photo, porque nada como una imagen para recordar bellos momentos. Igualmente, queremos comentarles que entre los objetivos de Plataforma Gremial se encuentra la unificación y autonomía del gremio de arquitectos y urbanistas, darle a nuestra profesión la importancia que se merece como medio para satisfacer el bienestar de nuestra sociedad. Porque también, así como nuestros proyectos, hay que promover nuestra profesión. Bueno, vamos entonces a darle acceso a nuestros invitados, los arquitectos Octavio Del Amo y Andrés Del Amo. Bienvenidos, buenas tardes, un placer tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Aló. Ok, vamos entonces brevemente a leer pues la reseña curricular de nuestro colega Octavio Del Amo, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. En el año 1976 fue profesor de diseño también en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela hasta el año 2008 y actualmente es director de arquitectura del AMO con oficina de proyectos tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Venezuela hasta el año 2012 y igualmente fue presidente de la RAGA, Regional de Arquitectos del Grupo Andino, en el periodo 2006-2008. Fue presidente de la Cámara Venezolana de la Educación en el periodo 1991-2012, director de Imagination Factory, actualmente con sede en Doral, Florida, y presidente de Inter-American Designers Association, IDA, en Miami, Florida, USA. Andrés, también arquitecto, pues se graduó exactamente 30 años después de su padre, Octavio, en el año 2006, también en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor también de diseño y arquitecto, director de Creando Estudio, director de Handwerker en Miami y Creando Group, también miembro de Inter-American Designer Association, IDEA, en Miami. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias, un placer tenerlos con nosotros. Buenas tardes, Roberto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Roberto. A la orden. Bueno, como es costumbre, queremos hacerle un sencillo cuestionario para que nuestros espectadores, pues, aunque muchos de los que están conectados los conocen, pero bueno, para profundizar un poquito más en lo que ha sido su experiencia profesional y lo que están haciendo actualmente. Entonces, nos gustaría, Octavio, por favor, que nos contaras sobre tus inicios en la profesión, qué te motivó a estudiar arquitectura y si tu padre o algún otro pariente era arquitecto. Bueno, no, yo vengo de un hogar dedicado a la educación. Mi papá y mi mamá eran psicólogos escolares y lo que sí tuvieron fue una gran habilidad por descubrir en cada uno de sus hijos las posibilidades de desarrollar carreras que fueran, digamos, coherentes
con la manera de ver el mundo de cada uno de nosotros. La oportunidad además fue enriquecida entre los 10 y los 12 años. Yo tuve la oportunidad de viajar con ellos durante 2 años por Europa sin estudiar en ningún colegio, sino simplemente viajando con ellos, y fue la gran oportunidad de conocer verdaderamente la riqueza de la arquitectura, la historia, las maneras de vivir, y creo que de esa experiencia que mis padres nos facilitaron y la posibilidad de desarrollar las habilidades que estaban en mí, es que surge la necesidad de estudiar arquitectura, y por eso pues entré a esta carrera donde fui desde la entrada a estudiar la persona más feliz que haya podido ser. Y creo que esa era mi carrera y en ningún momento he tenido dudas al respecto. Qué bueno. ¿Y tú, Andrés, te graduaste también en la misma facultad, en la misma universidad, en la misma profesión de tu padre? Sí. ¿Qué te inclinó hacia la arquitectura? ¿Influyó algo tu papá en esa toma de decisión? A ver, no, creo que conscientemente no hubo ninguna influencia directa. Jamás me dijo que estudiar arquitectura, ni que le gustaría que yo estudiara arquitectura. De hecho, siempre me habló de que la arquitectura era una carrera muy ingrata, y más bien no se emocionó demasiado cuando le dije que iba a estudiar arquitectura. Pero inconscientemente sí creo que hubo una gran influencia. Yo crecí, no solo mi papá es arquitecto, sino mi mamá también es arquitecto. Entonces crecí visitando obras todos los días. Me sentaba durante horas a ver mi papá dibujar perspectivas, planos, etcétera. Y bueno, creo que eso al final te influye y te motiva de cierta forma. De hecho, tan es así que yo nosotros somos 4 hermanos, y aunque soy el único arquitecto, todos mis hermanos tienen una habilidad y una capacidad espacial distinta. Siempre nos sobresalimos dibujando, y creo que es por eso, por el ejemplo. En mi casa siempre había, para donde volteabas, un papel de croquis, un marcador, un lápiz, y eso definitivamente influyó. Oye, qué bueno. Tú sabes, Roberto, que cuando se les pedía a ellos que dibujaran una casita en el colegio, la dibujaban en planta. Bueno, oye, bueno, fíjate tú. Eso es, bueno, una buena influencia, digamos, porque ha despertado la creatividad en toda tu familia, pues. Ahora, fíjate tú, también aparte de la carrera de arquitecto, pues la docencia. Esa vocación de la docencia, Octavio, porque incluso fuiste presidente de la Cámara Venezolana de la Educación aquí en Venezuela, claro, viene de familia, ¿no? O sea, es una profesión que amerita mucho esfuerzo y dedicación. Bueno, ya nos aclaraste que viene de familia, pero ¿cómo fue tu experiencia en la docencia? Bueno, fíjate, primero yo nací en un colegio, porque mis padres de la familia nuestra desde el año 1941 han tenido instituciones educativas en Venezuela. Y nací dentro de un colegio. Es más, mi madre me llevaba en brazos a las aulas a veces para dar clases. Y creo que así como mis hijos estuvieron entre marcadores y papel croquis y mesa de dibujo, yo estuve también muy ligado a las aulas a través de la experiencia de mis padres. Y a lo largo del tiempo sí me he dado cuenta que cualquier profesional tiene en algún momento de su vida que entregar un esfuerzo y una dedicación a la parte educativa, porque la educación es la actividad fundamental para el progreso y el cambio en cualquier sociedad. Yo creo que dejarle la responsabilidad de la educación a los maestros es una irresponsabilidad de la sociedad.
Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos que pasar un tiempo dedicados a la educación y yo lo asumí verdaderamente con toda la fortaleza y con todo el esfuerzo, fue para educar a mis hijos, porque creí que había que hacerlo de una manera distinta y nosotros, en el momento que mis padres se retiran, nosotros armamos un colegio que se llama Aula Nueva, que todavía opera en Venezuela, y se llama Aula Nueva porque queríamos hacer las cosas de una manera distinta, y de ahí que el explotar al máximo la creatividad y la imaginación de los niños forma parte del trabajo que se debe hacer en las aulas. No podemos seguir simplemente transmitiendo conocimiento, sino que tenemos que formar una capacidad creativa en cada una de las personas para que cuando incursionen en la sociedad sea verdaderamente personas irreverentes frente a lo establecido y que produzcan cambios necesarios que está pidiendo la sociedad. Así es, así es. Bueno, y esa misma profesión y además que ser docente no es una tarea fácil porque eh, hay profesores que tienen mucho conocimiento, pero no tienen la habilidad de transmitir ese conocimiento a sus alumnos. Me ha pasado a mí en la facultad, pues yo tuve muy buenos profesores arquitectos, pero que en definitiva pues no tenían, digamos, esa facilidad. Y bueno, y lo vemos en nuestros colegios, en nuestras escuelas, pues cómo la labor del docente ha sido minimizada y muy ingrata, que bueno, que dedicarse a la docencia a veces representa un gran sacrificio. Bueno, entonces Andrés, fíjate, Andrés también ha sido docente y bueno, y me gustaría preguntarte, pues, que muchos dirán, bueno, Andrés se graduó facilito porque como el papá es arquitecto, pues le hacía las correcciones en casa. Eso fue así, pues se te facilitó la carrera teniendo a tu profesor, a un profesor de diseño en tu casa. No, 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 para nada. Yo Fue creo más que estricto. sí, bueno, demasiado rigor en casa. Nunca quiso como influir demasiado en mi diseño ni en mi carrera, aunque sí conversaba todo con él. Él me ayudaba poco y era mucho más crítico que cualquier profesor que podía tener. Entonces era como un challenge, un reto adicional, ¿no? El ser corregido o el entablar cualquier conversación en casa con respecto al diseño. Está bien, está Nunca, bien. nunca fue mi alumno, en la facultad nunca fue mi alumno. Y en casa, pues bueno, sí, teníamos las conversaciones y las maneras digamos, confrontar las ideas. Pero yo hoy te puedo garantizar que pienso que Andrés es bastante mejor arquitecto que yo. Oye, qué Y bueno, sobre pues. todo tiene una extraordinaria capacidad de ser actual y de convertir las cosas que hoy ocurren en proyectos verdaderamente fascinantes. Sí, no, y que además, fíjate tú puedes tener, tú como profesor a lo mejor tienes ciertos criterios de diseño que no tiene otro profesor. En el caso de Andrés, por ejemplo, pudo haber visto con un profesor de diseño, pues que quizá su enfoque a lo mejor era más funcionalista que volumétrico. Entonces, claro, no necesariamente tu ayuda, pues lo iba a ayudar a él delante de ese profesor. Entonces, Claro. digamos, estar conectado con la materia que se está dando en ese caso, en ese semestre de diseño. Bueno, ahorita estamos viviendo pues una etapa bien crítica a nivel mundial con esto de la pandemia. Y bueno, ha cambiado, nos ha modificado nuestro sistema de vida, nuestra cotidianidad. Y quisiera preguntarles, pues, porque yo los he visto ustedes muy activos en las redes, así como otros muchos colegas, ¿qué creen ustedes que, o sea, que si en esta pandemia hay que sumergirse en un estado de hibernación o por el contrario, hay que salir, pues,
a sobrevivir, hay que hacer como las ardillas, salir a buscar las bellotas y bueno, seguir adelante y no tomar esto como una limitante absoluta para justificar además, bueno, una situación que es bien ingrata para todos. Bueno, creo que ninguna de las dos posturas, ni la hibernación, ni el salir corriendo a buscar las bellotas, considero que sean las posturas correctas. Definitivamente el salir entendiendo la gravedad de la situación que estábamos viviendo era un acto absolutamente irresponsable, pero creo que quedarse en casa hibernando como el oso y durmiendo era tan o más irresponsable que el salir a buscar las bellotas. Había que quedarse en casa definitivamente, era una responsabilidad social, pero aprovechando ese momento para estar activo y pensando y solucionando, planteándote cosas que no hubieras tenido tiempo de plantearte si no se presentaba esto. Creo que había que pensar en propuestas para ayudar a solucionar el tema y una vez que se haya pasado todo esto, bueno, ¿cómo hacíamos para que esto no volviera a pasar? Desde el punto de vista de cada quien, del arquitecto, del médico, del abogado. Creo que cada quien tenía su aporte que hacer o tiene todavía su responsabilidad de hacer ese aporte. Yo creo, Roberto, que esto ha sido una gran enseñanza, ¿no? Y que evidentemente cada persona, como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre de sus circunstancias, dependiendo la edad y el sitio donde estabas. Creo que la visión de en qué ocupar el tiempo en pandemia varió muchísimo a lo largo de todo el mundo. Pero el momento de reflexionar inclusive sobre cómo vamos a vivir de aquí en adelante en el caso de los arquitectos y qué modificaciones se pueden producir en la manera de vivir, en la manera de trabajar. Ya hemos visto el cambio que ha habido con el homework, es decir, la gente ya trabaja desde su casa. Y hemos visto el desastre también de las clases virtuales en los colegios. Entonces se produce una serie de cismas en cada una de las áreas que merecen ser estudiadas por nosotros para ver cómo los espacios de aquí en adelante van a ser modificados a través de esta transición que hemos vivido durante casi ya 2 años. Así es. No, definitivamente esto ha sido una sacudida que nos ha obligado a reinventarnos y bueno, a todo nivel, en lo personal y en lo profesional. Y bueno, sí, los diseños tendrán que modificarse de alguna manera. Y bueno, ya de hecho se está haciendo así con la tecnología, un poco tomando en cuenta lo que es nuestro medio ambiente y cuidándonos porque hemos visto que somos muy vulnerables a, bueno, a una situación de estas que muchos, lamentablemente, muchos colegas pues han perdido la vida a consecuencia de este virus. Así es. Quisiera preguntarles, ya que estamos en este tema, que ¿ustedes creen que la arquitectura tiene un lenguaje propio y universal? Bueno, yo parto de la tesis que como medio de comunicarnos, ¿no? La palabra lenguaje nos lleva a que haya muchos idiomas y que estos idiomas o la manera de comunicarnos a través de la arquitectura pueden variar según también los conceptos que manejen los profesionales que lo hacen y que incide notoriamente el sitio donde están los proyectos y la sociedad a la cual da servicio. Yo quiero recordar que en mi primer trabajo de ascenso, y creo que está conectado con nosotros Carlos Eduardo Gómez Marcano, un profesor muy especial para mí a lo largo de la carrera,
él me apoyó mucho en ese estudiar para el trabajo de ascenso y él siempre me decía que un proyecto debe comprobarse a través de cuando la sociedad se incluye dentro de ese proyecto y hay armonía o hay sintonía entre la estructura o el elemento tridimensional y el elemento social. Y por eso creo que el lenguaje está ahí. Es decir, ¿qué te dice la arquitectura que el grupo social que la ocupa siente que está diciéndole algo? Porque hay edificaciones que no dicen nada y hay sociedades que aspiran de edificios cosas que nunca encuentran. Entonces yo creo que en ese conversar entre la sociedad que lo ocupa y el objeto que nosotros hemos creado, es que entonces está el verdadero lenguaje de una obra de arquitectura. No sé qué opina Andrés al respecto. Sí, yo creo que la arquitectura no tiene un lenguaje propio, sino que la arquitectura es un lenguaje. Como es una manera de transmitir, como transmite cualquier músico al hacer música o cualquier artista plástico al hacer una obra de arte. Creo que es una manera de interpretar o de transmitir ideas a través del volumen, de la forma. Aparte que el, el arquitecto tiene, como decía mi padre, una responsabilidad muy grande porque es el que define cómo se va a comportar las personas dentro del espacio, cómo se van a desenvolver en ciertos momentos determinados. Entonces, creo que sí, la arquitectura es una manera de expresarse, es una manera de lenguaje. Mira, Octavio, aquí tenemos, estoy viendo a Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Años sin verte. Muchos saludos. Tenemos al colega José Gregorio Rodríguez Matos también acompañándonos de Plataforma Gremial, a nuestro colega Jorge Garrido, bueno, a todos nuestros espectadores, una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Michelle está en Chile, en Santiago de Chile. Sí, sí, por eso te digo, yo la estoy viendo aquí ahorita, bueno, Saludos. qué buena, qué bonita sorpresa. Bueno, igualmente a todos nuestros invitados. Bueno, otro detalle que me llamó la atención cuando leí el currículum de Octavio y de Andrés es que, bueno, en las denominaciones de sus compañías aparece mucho las palabras creando, imaginación, incluso el acrónimo de Inter-American Designers Association es IDEA, que es idea. Todo es en base, bueno, a esa creatividad, al desarrollo, digamos, bueno, de nuestro pensamiento, nuestra imaginación. ¿Ustedes creen y consideran que efectivamente nosotros como arquitectos tenemos que poner a volar y aplicar esas palabras, la creatividad, la imaginación, las ideas? Bueno, al mundo lo mueve la chispa creativa. Sin chispa creativa no hay posibilidad de que el mundo avance. Picasso muy acertadamente decía que uno tiene que esperar esa chispa creativa, pero que es importante que cuando llegue estés trabajando. Y por eso hay que estar siempre trabajando hasta que llegue la chispa. Pero sí, yo creo, es decir, todo lo que nosotros hacemos está ligado a eso y viene un poco también de la formación familiar, porque el proyecto pedagógico de mis padres está fundamentado en que las aulas sean laboratorios de descubrimiento y que en ese laboratorio de descubrimiento es donde sí surgen a través de la interacción y el trabajo de equipo las nuevas ideas. Es decir, el aula no puede ser lo que está haciendo todavía en el 90% de las instituciones. El aula tiene que ser algo mucho más dinámico y el profesor, que es lo que yo siempre pensé al ir a la facultad, no tiene que ir al aula a enseñar, sino que tiene que ir al aula a aprender. Y en la medida que el profesor produce sus aprendizajes, genera la motivación para que los alumnos también se empaten en la idea de aprender. Así es. Bueno, y de hecho nosotros pues concebimos la idea y esa idea pues la concretamos en una obra.
siempre, bueno, es una satisfacción ver nuestra idea que estaba en, bueno, nuestro pensamiento, como la concebimos, que se lleve a la realidad. No sé qué opina Andrés de eso, qué opinas tú de todos esos, digamos, conceptos de lo que es la creatividad, de lo que es la parte de ideas, de proyectos, cómo manejas tú todo eso? Sí, creo que no solo el arquitecto, sino cualquier profesión debe tener esas palabras muy presentes, la creatividad, las nuevas ideas, los nuevos proyectos, etcétera. Como decía mi papá, en nuestro colegio, la tendencia de la educación siempre fue como descubrir en vez de aprender. Y eso te daba un concepto de creatividad distinto. Entonces, eh, por, tanto por el lado de la arquitectura como por el lado de la educación, esa parte como creativa siempre estuvo muy presente. Fíjate, Roberto, tú que has presentado la Inter-American Designers Association como un trabajo que estamos desarrollando, me gustaría hacer este inciso porque esa es una organización que generamos un grupo de arquitectos junto con un sociólogo y varios abogados para darle cabida a todos aquellos profesionales que vienen de cualquier parte de América a residenciarse en los Estados Unidos y que por razones legales no pueden ejercer sus carreras. Entonces, creamos una asociación que permita, que es un gran paraguas, que es el diseño, que permite coordinar los esfuerzos y dar espacio de poder desarrollar a todas esas personas dentro del ambiente americano a través de conexiones, a través de asesoría que permitan que tengan digamos, una utilidad inmediata cuando llegan aquí. Esta organización la lanzamos el 23 de enero del año 2020, del año pasado, y bueno, hemos hecho eventos virtuales por razones obvias. Ahora ya estamos convirtiéndola en una fundación y creo que es importante que lo sepan los profesionales del área de que hay una posibilidad tremenda en la medida en que actuemos unidos. Y por eso la importancia del colegio allá y de esta asociación aquí. Es la forma en que podemos alcanzar metas mucho más rápido y podemos tener la fuerza para hacer solicitudes mucho más contundentes. Qué bueno. Bueno, y hablando del colegio, porque tú fuiste presidente del colegio en varios periodos, pues, y en consecuencia formas parte de su consejo consultivo, eh, me gustaría saber cómo ves o cómo viste tú el colegio en esa oportunidad en que estabas ejerciendo el cargo, cómo lo ves actualmente y cómo crees que debería ser el Colegio de Arquitectos de Venezuela. Bueno, el colegio, como todos saben, es una asociación adscrita al Colegio de Ingenieros. Y nuestro interés en el momento en que el equipo que me tocó a mí presidir, pero que fue un equipo muy unido en el que trabajamos un grupo de personas y Michelle nos acompañó, como Eduardo Rodríguez, Omar Ceija, Ramón Ecarri, Luz María Charlita. Es decir, un equipo importante que trabajamos en la idea de poder generar un colegio completamente independiente. Y fue en el año 2012 que introdujimos ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de colegiación. Evidentemente, el colegio necesita esa independencia y esa autonomía, pero yo creo que para llegar a aquello, primero hay que hacer entenderle a los arquitectos la importancia y la necesidad de la existencia de un colegio, porque no sé si es porque nuestro ego como arquitectos es muy particular y creemos que solo nosotros podemos llegar a alcanzar todas las metas, pero la facilidad que da una organización que abre caminos, que genera conexiones, que representa una fuerza para cualquier presión,
es completamente distinta a las actuaciones particulares. Entonces yo creo que la labor sigue siendo importantísima de poder fomentar la creación de un gremio independiente y con una ley de colegiación. Y eso no lo podemos olvidar y tenerlo como meta todos. En este momento, yo no sé si porque tú hablaste de hibernación o son las ardillas que se llevaron las bellotas del colegio, pero tenemos un colegio que no sabemos dónde está, ni cómo está, ni por qué está. Y que desde que se suspendieron las elecciones que había convocado la comisión electoral para aquel momento, el colegio ha venido prácticamente desdibujándose hasta el momento y lo único que queda es una hoja en blanco. Creo que hay que rescatar, creo que hay que buscar un lápiz 6B que raye bien duro y volver en esa hoja a dibujar un colegio como el que todos merecemos. Así es, así es. Bueno, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, eso es un poquito también de sentirnos, pues, de empoderarnos y que, bueno, ir por paso, ¿no? Ir por paso. Yo creo que también eh, tenemos que ir por un objetivo final que, como tú comentaste, es la ley de colegiación, que no obstante, pues no se le ha hecho el seguimiento necesario para que llegue a feliz término. Sin embargo, bueno, eso es algo que, hay que lograr en alguna oportunidad. También queremos informarles a nuestros espectadores que si quieren hacer alguna pregunta, pues pueden utilizar el chat. ¿Tienen alguna pregunta para el profesor, nuestro colega, el arquitecto Octavio Del Amo o Andrés Del Amo? Quisiera saber qué opina Andrés con respecto al colegio. ¿Cómo crees tú que debería ser el enfoque para que el colegio sea realmente una institución que represente al gremio de arquitectos y no simplemente un club de amigos o una asociación civil sin fines de lucro donde no se ve obligado el arquitecto a inscribirse porque, bueno, para firmar un plan o un permiso de ingeniería municipal te exige es la inscripción del Colegio de Ingenieros de Venezuela? Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo mi papá. O sea, la autonomía del colegio es fundamental para para crear esa necesidad y esa conexión con los arquitectos. Yo como arquitecto egresado, cuando te toca inscribirte en el colegio de arquitectos, eso es prácticamente un saludo a la bandera. Eso, porque lo que realmente sabes que es necesario es el número de colegio de ingenieros que, bueno, como arquitecto además nos toca un poco el ego, o sea, porque el colegio de arquitectos el colegio de ingenieros va a ser quien nos regule o quien nos rija o quien nos diga qué hacer, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y además que hablando de ideas de creatividad, los padres de la criatura o las madres de la criatura somos nosotros. Nosotros concebimos la idea. Nosotros buscamos al ingeniero una vez que, bueno, tenemos la idea, entonces contactamos al ingeniero civil, al calculista, al de electricidad, instalaciones, etcétera, etcétera. Así Entonces, es. bueno, eso es una tarea que tenemos pendiente, que es importante que nos aboquemos a ella. Bueno, Pero Roberto, yo creo, yo quiero hacer y destacar ante la gente que está conectada la importancia de estas conexiones que tú y el equipo que tú lideras están haciendo en defensa de la plataforma gremial. Yo creo que frente a un colegio que está desdibujado, como dije antes, en este momento ustedes están dando o levantando la voz en nombre de los arquitectos, están buscando qué están haciendo los arquitectos, están mostrando la importancia de estar conectados y de que siga habiendo un corazón latiendo de los arquitectos en alguna parte. Y yo te felicito a ti por liderar el grupo y a todo el equipo por el trabajo tesonero que están llevando adelante para decirnos a todos, existimos y necesitamos el apoyo para que esa existencia permita un crecimiento adecuado y después una actividad verdaderamente nutritiva para todos los arquitectos. así es, gracias. Bueno, y contamos contigo. Sí, porque fíjate tú, muchos colegas
no ven el campo abonado para ejercer adecuadamente su profesión. Aquí vemos que, bueno, incluso muchos amigos, colegas se están dedicando a otra actividad totalmente distinta a la arquitectura, cuando es una lástima porque son gente que demostraron tener una buena capacidad para el diseño o para desarrollar ideas y proyectos, pero no se les ha facilitado, pues, y menos ahora en esta situación país que estamos viviendo, en la situación económica de Venezuela y, bueno, agravado por la pandemia. Entonces, una de las cosas que nosotros perseguimos es ir allanando el terreno para que efectivamente todos podamos ejercer nuestra profesión como debe ser, como la estudiamos y como la soñamos, porque salimos con esa idea de, bueno, de hacer grandes obras y al momento de muchas veces salir a la calle, pues bueno, se nos cae el alma al piso porque vemos que la realidad es otra. Entonces, bueno, es una labor que es dura, pero esto es una profesión muy hermosa que vale la pena que todos luchemos y le demos la importancia que se merece. Bueno, ya dentro de poco nos queda poco tiempo porque Zoom, a diferencia de Instagram, nos da 40 minutos. Quisiera saber qué consideran ustedes o cuál sería su proyecto ideal. Proyecto ideal. Bueno, creo que cualquier proyecto es ideal, o cualquier proyecto es una oportunidad única de crear, de transmitir, y creo que debemos verlo así y asumir que cualquier un proyecto, así sea una casita o un rascacielos en Nueva York, este, es, es una oportunidad única de crear algo realmente especial o transmitir una visión particular. Yo hablaría, como Andrés habla de proyecto ideal, yo hablaría ideal de proyecto. Y creo que el ideal de proyecto es aquel, sin importar la magnitud que se maneje en metros cuadrados, el que satisface plenamente al usuario en su utilización. Yo creo que ahí es donde está el ideal de un proyecto y que la magnitud no tiene nada que ver con esa forma de idealizar lo que hemos creado. Y quien verdaderamente nos lo comprueba es el usuario en su satisfacción al habitarlo. Así es. Sí, yo creo que a veces uno cree que el proyecto ideal es algo grandioso, y yo creo eh, que el proyecto, como dijo Andrés, puede ser muy pequeño, pero lo importante es el amor que tú le pones y la dedicación que le pones a ese proyecto. ¿Ok? No hay que menospreciar un proyecto pequeño, eso lo vimos nosotros también en foros sobre interiorismo, que muchos de nosotros pues como que cree que, bueno, trabajar en interiorismo es algo de poca monta y no es así, pues también es una labor bien importante porque en definitiva nosotros vivimos en lo interno de nuestra edificación, más en lo interno que lo externo. Bueno, queremos saludar también a Ramón Ecarri, que lo tenemos aquí, Tamara Lugo, saludos Tamara. Saludos a todos, sí. Sí, saludos a todos. Bueno, tengo que despedir dándole muchísimas gracias a ustedes. Ha sido verdad que un placer para nosotros tenerlos. Y bueno, de más está decir que las puertas de Plataforma Gremial están abiertas para ustedes en cualquier otra ocasión que así lo estimen, cuando tengan cualquier planteamiento que hacer en relación al colegio, a la profesión o simplemente con esa ideas grandiosas que ustedes tienen. Bueno, los invitamos para el próximo foro. Vamos entonces a estar pendientes, muy agradecidos y bueno, cordiales saludos a todos. Gracias, Roberto, por Hasta la la oportunidad. próxima. Muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima. Gracias. Saludos a todos.